Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. ¿Cómo están, amables televidentes? Nos encontramos en San Isidro. Vamos a conversar con el doctor Percy Medina, experto en temas electorales y director de IDEA Internacional. Sin duda, el tema es el Jurado Nacional de Elecciones y el reemplazo ya como corresponde por ley del doctor Jorge Salas Arenas. Estamos hablando del doctor Roberto Burneo. Como ustedes saben, es la Corte Suprema de Justicia la que decide en una reunión de Junta de Supremos quién es el que reemplaza por ley a un presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y en este caso ha ganado Roberto Burneo y nos acabamos de enterar, disculpen la desinformación, nos acabamos de enterar que era el único candidato. O sea, nadie quería ser candidato a presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Percy Medina, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro, gracias por atendernos. En principio, ¿podríamos hacer un balance de la gestión del doctor Jorge Salas Arenas? Bueno, Salas Arenas ha tenido un momento muy difícil. La elección del 21 ha sido una elección atípica, con resultados muy ajustados, que ha dado lugar, como sabemos, a una serie de denuncias de fraude, ninguna de las cuales ha podido ser demostrada, ¿no? Ni siquiera se mostraron indicios de que pudiera haber irregularidades graves. Sin embargo, quedó la sensación de que esa elección tenía muchos aspectos oscuros, ¿no? Mucha gente se quedó con la sensación de que los resultados tuvieron elementos que no supieron explicarse. Entonces, eso ha dado lugar a un clima, ¿no?, de desconfianza muy grande, y ciertamente eso es un asunto que habría que considerar seriamente, porque las instituciones electorales tienen que tener la confianza ciudadana y los procesos electorales tienen que gozar de confianza. Entonces eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Construir esa confianza para que las elecciones del año 26 den lugar a autoridades legítimamente electas. Claro. Aunque no hubo fraude y quedó demostrado, sin embargo la figura del doctor Salas Arenas quedó bastante desgastada. Lo que ocurre muchas veces hoy en todo el mundo es que se construyen realidades a partir de narrativas que no son ni objetivas ni veraces, es decir, a través de desinformación, de muchas cosas que no responden a la verdad o son medias verdades, y a partir de eso muchas personas se quedan con una imagen de los hechos que no corresponde con la realidad, ¿no? Eso no es un asunto solamente peruano, ocurre en todo el mundo, y en los procesos electorales eso es un peligro. Así que lo que toca quizás hacia adelante es ver cómo hacemos para tener un ecosistema en el que se verifica bien la información, los medios de comunicación son corresponsables con las autoridades en garantizar que haya buena información en servicio de la ciudadanía. Uno de los problemas con las redes sociales es que se difunde a través de redes un montón de información que no está verificada, que no está curada de manera profesional. El rol de las y los comunicadores es justamente tomar esa información, seleccionarla, verificarla y hacerla de conocimiento público después de un tratamiento profesional, ¿no? Una selección, una verificación. Y lo que ocurre con las redes sociales muchas veces es que la información circula sin ese tratamiento profesional. Muy bien, para cerrar el tema Salas, entonces, en el balance, ¿positiva o negativa su gestión desde el punto de vista de IDEA Internacional? Yo creo que ha sido una gestión muy difícil, que el jurado ha cumplido con sus tareas de acuerdo a lo que la ley le manda y le permite. También todo funcionario público tiene los límites de la propia ley, no es que puede hacer lo que quiere, es que hace lo que la ley le permite, ¿no? Y en esa medida me parece que las autoridades electorales, las tres autoridades electorales, los tres organismos electorales han cumplido el año 21 su función, porque no se ha probado ninguna irregularidad. Prueba de ello es que las comisiones y los equipos que han investigado el proceso no han encontrado nada grave, ¿no? Ahora, habría que decir también en el marco de este balance que no es solamente Salas Arenas. Salas Arenas es el presidente del jurado, pero hay todo un equipo.
El Jurado Nacional de Elecciones está conformado por un pleno de 5 magistrados, que es presidido por la persona que es nombrada por la Corte Suprema, entre los vocales supremos, pero que efectivamente cuenta con otras 4 autoridades. Una de ellas nombrada por el Ministerio Público, una por el Colegio de Abogados de Lima, una por las universidades públicas, una por las universidades privadas. Entonces, entre los 5, de manera colegiada, toman decisiones. Así que efectivamente, esa es una de las garantías, ¿no? Que no se trata del poder de una persona, sino que se trata de un órgano colegiado que a la vez es nombrado por 5 instituciones diferentes, ¿no? Que no tienen relación entre sí y que por lo tanto se garantiza que sea un órgano con equilibrios y con autonomía. Muy bien. ¿Qué podríamos decir, doctor, de Roberto Burneo, el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que asume funciones dentro de algunas semanas? Lo que se sabe muy poco del nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Se sabe que es un magistrado que ha accedido a la Corte Suprema hace relativamente poco, hace un par de años. Es una persona... Creo que es presidente de una sala. Ha presidido efectivamente una sala y ha tenido una especialización en otros temas del derecho, comerciales, en fin, pero hasta donde se sabe es una persona que ha tenido una trayectoria limpia y eso ha motivado que de manera unánime la Corte Suprema lo nomine como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es una gran responsabilidad. ¿Es cierto, doctor, que era el único candidato a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones dentro de este grupo de jueces supremos? Efectivamente, fue el único candidato, lo cual ya es una situación, digamos, nueva, porque normalmente suele haber competencia, ¿no? Pero esta vez parece que ha primado el hecho de reservarse para la presidencia del propio Poder Judicial, que es algo que en las próximas semanas, ¿no? En la primera semana de diciembre, se tendrá que ver. Desde otro punto de vista podría decirse, nadie quería ser presidente del jurado. Hay que tener en cuenta que el último presidente del jurado ha tenido momentos difíciles, incluso personales, ¿no? Ha sido asediado, acosado por manifestantes en la propia puerta de su casa. Entonces no ha sido un momento fácil. Eso no es tampoco una conducta democrática, no es una manera democrática de fiscalizar a las autoridades, el ir a lanzarle cosas o ir a insultarlos en la puerta de su propia casa con la familia y los vecinos sufriendo esa agresión. Entonces sí me imagino que eso debe haber sido algún elemento disuasivo para otros magistrados de postular. ¿Qué se sabe de Roberto Burneo? ¿Cuál es su línea de trabajo, digamos así? Se sabe que es de la Universidad de Piura, que es piurano, que es un abogado que, si bien no ha tenido un rol público, es una persona con estudios y formación, tiene varias maestrías, cursos de especialización, así que lo que toca es quizá tener una expectativa, desearle buen éxito en un cargo que no va a ser fácil, va a tener una elección difícil. No solamente una, va a tener 2 elecciones difíciles porque el año 26 hay 2 procesos electorales. En el primer semestre un proceso electoral general y en el segundo semestre un proceso regional y municipal. Y en el proceso general por primera vez vamos a elegir en muchos años una cámara, un congreso con cámara doble, con lo cual habrá que tener una elección para el Senado y una elección para la Cámara de Diputados, lo cual hace más complejo el proceso y genera además la complejidad del diseño de los materiales y de los mecanismos de educación para ese cambio que el jurado sin duda tendrá que fiscalizar y aprobar en última instancia. A propósito de lo que acaba de decir, y agregando además la crisis política, el contexto que estamos viviendo, ¿cuál debiera ser el perfil del presidente del Jurado Nacional de Elecciones desde el punto de vista de idea internacional? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene un rol clave porque es quien encabeza este órgano colegiado del Jurado Nacional de Elecciones,
que en última instancia administra justicia electoral, fiscaliza la legalidad del proceso, es decir, garantiza que se cumpla la ley en todas las etapas, es de alguna manera un organismo que controla a la OMPE, porque la OMPE desarrolla el proceso, ¿no? Desarrolla la planificación, ejecución, implementación del proceso electoral, pero el jurado tiene que garantizar que todo eso se haga en el marco de la ley para garantizar elecciones justas y competitivas. Entonces tiene un rol muy importante y tiene un rol también como titular y como cabeza del conjunto de los organismos electorales, que si bien tienen autonomía entre sí, normalmente es el jurado el que lleva la voz de los tres. Muy bien. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Tenemos 35 partidos políticos en el partidor del máximo ente electoral, que pueden ser 40 o 45 ya para el 2026. Pero lo que sí podríamos hacer es cómo enfrentar esa situación, ese contexto. ¿Qué sería lo más recomendable habiendo tantos grupos políticos? Bueno, hay una gran fragmentación partidaria, es decir, hay más grupos políticos de los que normalmente hemos tenido en elecciones, y eso va a generar un problema, en primer lugar, para los propios electores, para identificar las diferencias entre ellos, ¿no? Va a generar problemas a la autoridad electoral, para no solamente el diseño y la impresión de una cédula, que puede ser una sábana, no una cédula, sino una sábana, y va a generar problemas a los miembros de mesa para el conteo de los votos. Así que ojalá que en el camino haya la oportunidad para que se generen alianzas, que esas alianzas sean sólidas, ¿no? Porque también puede haber alianzas de papel y no es que eso sea algo valioso, pero que haya la oportunidad para que se generen alianzas, que haya menos candidaturas y que eso permita no solamente una mejor campaña, sino también facilidades a los electores para votar y a los miembros de mesa para el escrutinio y a la autoridad electoral finalmente para dar el resultado. Termino con esto, doctor. ¿Qué le parece la presencia de Antauro, digamos, aparentemente participando en el proceso electoral? Y entiendo que en el caso de Vizcarra y posiblemente de Salvador del Solar, sufran inhabilitaciones, el caso de Vizcarra ya está inhabilitado, que no les permitan participar en el próximo proceso. La ley de partidos establece que si es que un partido tiene conducta antidemocrática, discurso antidemocrático, accionar antidemocrático, puede ser suspendido puede ser eliminado del registro de organizaciones políticas por la Corte Suprema. Esto a pedido... ¿De oficio o una tacha? Lo que se establece es un procedimiento especial, que es un procedimiento con altos requisitos, porque hay que garantizar que un partido político no pueda ser vulnerado fácilmente, pero por eso se establece un procedimiento especial riguroso, y es que es la Corte Suprema y es a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo. Y en este caso ya hay un pedido que ha llegado a la Corte Suprema para analizar el caso del partido llamado Antauro, y tendrá que ser la Corte Suprema la que analice si efectivamente amerita o no la cancelación de la inscripción, porque lo que no puede ocurrir es que una democracia auspicie, permita que desde dentro se la socave con acciones de alguna organización que no favorezca la democracia misma. Entonces, ese es un análisis que está en este momento ya en la justicia, en el más alto nivel, la Corte Suprema, y que la Corte Suprema tendrá que decidir. ¿A ese grupo político le ayudaría expulsar al propio Antauro? Si expulsara a un afiliado que pudiese ser quien tiene la voz de ese tipo de manifestaciones, eso podría ayudarle en el proceso, pero habría que garantizar que efectivamente el conjunto del partido no sea parte de una conducta antidemocrática, ¿no? Porque lo que se necesita de los partidos es que sean organizaciones políticas comprometidas con el sistema democrático, con sus reglas, con sus valores y con sus principios. Si un partido no tiene un compromiso con esos valores, evidentemente es un peligro para la democracia misma. Muy bien. En el caso de los inhabilitados, 30 segundos, ¿inhabilitados están? Quien está inhabilitado no puede participar, y sería muy preocupante que de cara al proceso o muy cercano al proceso empiecen nuevas inhabilitaciones. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias al doctor Percy Medina, que nos recibió en sus oficinas. Nos vamos a la pausa, regresamos a Impulso Informativo.